Que la paz, el gozo y el amor de Jesús esté con cada uno de ustedes, queridos amigos y amigas televidentes. Bienvenidos sean a su programa Tiempo de Gracia. Su servidora Rocío Sosa está con ustedes compartiendo este precioso tiempo de bendición, este tiempo que ha sido una providencia de Dios precisamente por la gracia que quiere derramar sobre nosotros y también sobre ti, que por gracia divina, por designio divino, está sintonizando la señal de Agape TV, tu canal positivo. Así que bienvenido seas, y el día de hoy vamos a dar continuidad a nuestro programa anterior, donde estuvimos profundizando, reflexionando y aprendiendo qué era el pecado de la ira, ese pecado capital que podría ser que no es tan fácil de identificarlo, pero que hemos aprendido que la virtud a desarrollar para erradicar esa ira por la gracia de Jesucristo es la virtud preciosa de la paciencia, una virtud tan valiosa y que sin duda alguna nos hace falta a todos nosotros desarrollar. Iniciamos con la frase de hoy con concordancia a esta virtud y dice de la siguiente manera: la paciencia consiste en tolerar todos los males ajenos con ánimo tranquilo y no tener ningún resentimiento con el que nos lo causa. Y esto nos lo compartía San Gregorio Magno, este gran santo, un gran moralista de la Iglesia que nos ha dejado tanto por aprender y que escudriñar. Simplemente él nos dice que la paciencia es tolerar los males con ánimo tranquilo. Por supuesto, sabemos que es mucho más fácil decirlo que ponerlo en práctica, pero para eso vamos a tener hoy la palabra de Dios y poder compartir acerca de esta virtud preciosa. Quisiera que juntos veamos entonces qué es la paciencia. Si nosotros buscamos el significado de esta palabra literalmente, pues la paciencia se nos dice que es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterar el ánimo. Es la capacidad para hacer cosas pesadas y minuciosas que requieren mucha atención. La paciencia también es la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho y no lo podemos obtener en el momento preciso. Podríamos decir en última instancia entonces que la paciencia significa ser firme, constante e inmutable en guardar los mandamientos del Señor a toda hora y en cada día, y sobre todo cuando se nos es más difícil de esperar. En otras palabras, la paciencia es mi actitud ante las cosas difíciles. Aquí nos vamos a centrar en esa pregunta. ¿Cuál es mi actitud ante las circunstancias difíciles que se me presentan en el día? Pongamos un ejemplo rapidísimo y que hoy día se está volviendo también un problema psicológico, un problema emocional también, y es el tráfico. Parece algo tan cotidiano, pero es triste notar que hoy en día mucho de nuestra vida diaria se lleva a cabo en el vehículo. Actividades que deberían de ser pues muy relajantes, actividades que deberían de ser de confort para la familia, que como lo es el comer, algo tan vital, ahora el tráfico, la vida en el carro se está volviendo hasta el lugar para poder incluso comer, no digamos también para otras cosas. ¿Cuál es mi actitud? Vuelvo a repetir en este ejemplo tan sencillo, en el tráfico. Es un momento de mucha tensión. El tráfico, afrontar el tráfico y el embotellamiento es un momento de mucha presión. ¿Por qué? Porque si hay calor, si te estás sofocando por el calor del motor, aparte del calor ambiental, el calor del motor, se da una deshidratación impresionante andar manejando y tal vez no tienes agua a la mano, y no solo agua, sino tal vez una bebida hidratante, y te estás desesperando. Esa es una situación de presión extrema, ¿sí? Es una presión, pero ¿cómo está mi paciencia? ¿Cuál es mi actitud ante esa dificultad?
nosotros tenemos la capacidad y la autoridad de decidir cuál va a ser mi actitud. ¿Por qué? Porque lo demás que me rodea, yo no tengo la capacidad de manejarlo o de tomar autoridad sobre ellos, no lo puedo cambiar. No puedo cambiar el ambiente, la temperatura, no puedo cambiar el embotellamiento, no puedo cambiar al que viene manejando y me viene pitando atrás y pitando y está observando que todo está pues lleno. Eso está fuera de mi alcance, pero mi actitud, mi respuesta ante esa situación sí está en mi poder. Y por aquí es donde vamos a empezar acerca de esta virtud preciosa a desarrollar, que es la paciencia. Inmediatamente yo puedo decirme a mí mismo, bueno, aquí tengo dos opciones, o me amargo aquí en esta situación o simplemente la acepto, trato de razonar y decir, bueno, no puedo cambiar nada, aquí voy, mejor me relajo, mejor me calmo, tal vez puedo escuchar algún podcast o puedo escuchar algo productivo mientras que voy en este tráfico. Tenemos dos opciones y así en cada circunstancia nosotros vamos a tener esa opción, quizá de milésimas de segundos, pero la vamos a tener. ¿Qué decido? ¿Amargarme o empezar a pitar yo también, a gritar o a decirle un montón de cosas a la otra persona? O digo, bueno, no, aquí no vale la pena que yo amargue mi día. Y por lo tanto es, como vuelvo a recalcar, más fácil decir la paciencia es tener esa actitud paciente en medio de una situación de presión. Por supuesto, esto como todo también lleva un entrenamiento y de esto nos habla San Pablo y quiero que vayamos a la palabra de Dios en Romanos capítulo número 5 y leemos acá del versículo 3 en adelante, dice así la palabra. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos de los sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar. Lo dijimos al inicio, que en resumidas cuentas, la paciencia es esa actitud de firmeza para soportar. Y esta firmeza nos permite salir aprobados. Y al salir aprobados nos llena de esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Así que San Pablo nos dice que el sufrimiento es el que nos va moldeando para adquirir firmeza, un carácter firme, un carácter templado, de paciencia, una actitud positiva y distinta a la que tal vez estamos tomando. A mí me ha pasado, hay ocasiones donde a veces noto una injusticia. Recordemos que dijimos que la cólera o el enojo es una emoción natural que se nos dio para poder reaccionar ante una injusticia, ¿sí? Cuando ésta se desborda ya en saña, en venganza, en crueldad, en herir, pues ya se transforma en una pasión negativa llamada el pecado capital de la ira, en estar mortificando a otra persona para causarle un daño. Entonces, regreso a este punto, a todos nos ha pasado que en alguna situación nos encolerizamos o nos indigna una situación y nuestro primer impulso es reaccionar, decir, actuar, o incluso tal vez omitir algo con tal de desahogar ese momento de indignación. Pero la paciencia nos ayuda a nosotros a, por un instante, detenernos y pensar antes de decir las cosas. ¿Vale la pena? Y eso es importante que te hagas estas preguntas cuando estás, aunque sean unas milésimas de segundo que tenga. ¿Vale la pena que diga algo? Número 2, ¿amerita mi intervención o es algo que yo puedo dejar pasar sin ningún problema? Porque hay ofensas o hay situaciones que se pueden dejar pasar sin ningún problema. Y número 3, ¿amerita que cambie mi día si yo actúo de esta manera? ¿Vale la pena que yo intervenga o que diga algo? Y a partir de ese momento nosotros podemos también cambiar, porque tenemos, dice
la palabra de Dios en Génesis, la capacidad de vencer esto, y lo vamos a leer en el libro del Génesis. Cuando se nos habla de la historia de Caín y Abel, vemos acá que la actitud de Caín era muy negativa. Recuerda que la paciencia es mi actitud delante de la presión, de las cosas difíciles, del sufrimiento. Pero Caín se nos dice en general que él siempre mantenía una actitud negativa, una actitud de envidia a su hermano, una actitud de enojo por la respuesta de Dios hacia Abel, una actitud de mezquindad. Mientras que Abel daba lo mejor, Caín daba lo que le sobraba y procuraba que no fuera tanto lo que fuera a ofrecer al Señor. Su actitud era mezquina. Su actitud era en general muy negativa. Y mire lo que el Padre le dice. Estamos en Génesis 4, versículo 3. Pasó el tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. También Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. El Señor miró así con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por lo que Caín se enojó muchísimo. ¿Cuál es el pecado contrario a la paciencia? La ira. Se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué te enojas? ¿Y por qué pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira qué hermoso lo que el Padre le dice a Caín. O sea, tú estás molesto porque estás haciendo las cosas mal. Y hermano, nosotros podemos estar diciendo: es que siempre me topo con gente lenta, siempre me topo con gente que comete errores en mi orden, en mi pedido, siempre me sale una mosca en la sopa, siempre me sale un pelo en mi comida, yo no sé qué suerte la que tengo, y es que yo... Pero detente, tal vez lo que sucede es que algo estás haciendo mal tú. Tal vez tu actitud está siendo muy negativa, tal vez tú ya estás predispuesto también a que te pasen situaciones difíciles y tú ya estás dando en tu mente esa orden: hoy me va a salir mal, siempre me sale un pelo en la sopa o una mosca en la sopa y siempre me encuentro con gente violenta en el tráfico. No, detente. Tal vez tú eres el que estás ya, como dicen así, hirviendo y poniendo a hervir todos los ingredientes de la sopa para que estalle en determinado momento del día. Y el Señor le dice: Caín, si tú hicieras lo bueno, podrías poder levantar la cara, pero como no lo haces, se enoja y tiene mala cara. Pero le dice: tú puedes vencer. Y esta palabra es para mí, en primer lugar, y para ti. Si nosotros somos personas de un carácter débil, porque eso no es fortaleza, débil, que rápido reaccionamos o tenemos un impulso de contestar inmediatamente sin pensar y después nos arrepentimos de lo que hemos dicho, pues es para ti esta palabra. Dice: el pecado está ahí esperando dominarte, la ira es ser impulsivo, está esperando dominarte, pero tú lo puedes vencer. Yo lo puedo vencer con la sangre de Jesús. Jamás, jamás te ates con la frase: es que yo así soy. Ni tampoco justifiques tu ira o tu crueldad, o incluso el decir: ay, es que yo soy sincero y por eso digo las cosas así como son. Prefiero ser sincero. No, una cosa es ser sincero y otra cosa es ser cruel y querer agredir y lastimar a otra persona, y no podemos justificarnos de esa manera. Y por lo tanto la paciencia, San Pablo, porque él pasó por esto, dice: si nosotros no empezamos a ejercitarnos conscientes, a tratar de ser pacientes, decir: bueno, voy a salir así, dame, Señor, ese dominio propio, esa fortaleza para afrontar cualquier situación que se me presente hoy día. Pero si yo no empiezo a practicar, a tratar de ejercitarme consciente y por mi propia voluntad, va a venir el sufrimiento para que te ejercites porque no quieres. Hermano, uno de los sufrimientos que más podría decir yo que nos pulen
y si nos entregamos al Señor nos van a perfeccionar. Por ejemplo, es el sufrimiento de la enfermedad. Yo recuerdo hace muchos años atrás que vine desde muy joven como misionera acá a El Salvador, y recuerdo de que había que subir sillas, jalar cosas, irse en pick-ups o irse en camión, y en fin, era un trabajo bastante pesado, y si alguien no lo quería hacer, yo decía, no importa, yo lo hago, y sí, subamos, jalamos, hasta que me rompí 3 discos de la columna. Y fui a parar al hospital y me operaron, y resulta que no podía ni siquiera hacer esto, no podía ni cargar mi propia Biblia, ¿sí? En un tiempo de recuperación. Entonces, ¿qué pasó? Por la fuerza y a través del sufrimiento, tuve que empezar a practicar la paciencia y cambiar mi actitud hacia las cosas difíciles. Hermano, no esperemos a que venga el sufrimiento como tal a moldearnos, sino que empecemos nosotros a ejercitarnos, detenernos. Fíjense que muchas personas, coach, hoy en día hablan de que piensa, medita, respira profundo, date unos segundos, y nos dan esos consejos positivos, y está muy bien, pero la palabra también nos está aquí hablando claro, nos está diciendo, ejercítate. San Pablo era muy, pero muy buen padre espiritual también con Timoteo, y le decía, ejercítate en la piedad. El ejercicio es bueno, cuida tu salud, pero también ejercítate en la piedad, porque tiene frutos para el presente y también para el futuro. Pues empecemos a ejercitarnos, y les cuento otra anécdota. Viajando de Guatemala para El Salvador y de El Salvador a Guatemala, eso era algo bastante común como misioneros. En una ocasión yo venía para acá a El Salvador, todavía estaba soltera, y traía una pintura que me habían encomendado entregarla acá. Venía en un tubo de esos plásticos que sirven para guardar pinturas al óleo, pero una tapadera no servía, así que le pusimos papel, lo sellamos bien, y en la frontera nos bajaron a todos. Y bueno, ok, van a registrar el bus y todo, y empezaron a sacar maletas y todo lo que venía, y sacaron el tubo de la pintura, y la agente de seguridad dijo, ¿de quién es esto? Dijo, es mío, dije yo, y me acerqué, y ella muy seria, yo traté de hablarle buenos días, buenas tardes, agente, ni me contestó, y entonces, ¿qué es esto? Me dijo, es una pintura, le dije, es una imagen de Jesús. No me contestó, y sacó una navaja, y con la navaja empezó a romper el tubo, le rompió todo el sello que traía, y en ese momento yo empecé a sentir que la sangre se me empezó a subir. Decía, ¿por qué está dañando el tubo? Yo ya le dije que era una pintura, pero claro, uno no puede sobrepasar sobre la autoridad, y ella lo rompió, despedazó todo el tubo, y entonces para corroborar si era una pintura, y estuve así a punto de reaccionar y decirle que por qué estaba haciendo eso, que estaba dañando el tubo, cuando me dijo, bueno, está bien, ya corroboré que es una pintura. Rocío Sosa, ¿verdad? Me dijo, y me quedé impávida, ¿verdad? Sí, le dije, del canal 8, ¿verdad? La he visto en el canal, que tenga buen viaje. Y en ese momento sentí como que me cayó un balde de agua fría. Y dije yo, ¿qué hubiera pasado si yo le hubiera contestado, si yo enojada le hubiera dicho otras cosas? ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque a veces hay situaciones que no ameritan una reacción de enojo, porque sí puede ser que para nosotros no es correcto, pero no es una ofensa grave, o no es algo que amerite que nosotros amarguemos nuestro día, o que creemos un problema que tal vez se pudo evitar, ¿sí? Y en esto consiste la paciencia, en tomar conscientemente una decisión. Bueno, estoy enojado, quiero decirle algo, Señor, en este momento ayúdame. No voy a hacer lo que quiero, sino voy a hacer lo que debo de hacer, calmarme y preguntar por qué. Y quiero leerte otra cita bíblica, y nos dice en Hebreos capítulo 10, versículo 36. Necesitáis paciencia en el sufrimiento para cumplir la voluntad de Dios y conseguir así lo prometido. El sufrimiento, si nosotros no empezamos así como decimos, bueno, mi salud, ya estoy muy mal, tengo que empezar a hacer ejercicio, y no nos decidimos hacerlo, el cuerpo nos va a pasar factura, y a base de sufrimiento vamos a tener que cuidar la salud. Pues bien, aquí
El escritor de Hebreos nos dice, ustedes necesitan paciencia en el sufrimiento. Y entonces, al no ejercitarnos, el sufrimiento es un buen método de alcanzar la paciencia. Josué, nuestro fundador, Josué David Cruz, el fundador del Centro Misionero Católico, junto con los misioneros, cuando se hacen retiros, se hacen ciertos ejercicios para poder ir desarrollando alguna virtud que nos haga falta. Obviamente nos faltan tantas, ¿verdad? Pero se puede ir trabajando una por una. Y una de ellas era, bueno, él nos decía, ¿qué es lo que a usted más lo desespera? Si es el calor, por ejemplo, entonces diga, me reconcilio con el calor. Ya no lucho, ya no voy a pelear con el calor. Acepto y voy a tomar una actitud positiva ante el calor. Miren, esas palabras son tan sencillas, pero créanme, cuando lo hacemos consciente, funciona. Cuando yo vine aquí al país de El Salvador, yo venía contenta, venía feliz, venía con esa emoción de venir a misionar, y resulta que lo que menos me imaginé que me iba a costar tanto era lo que más me estaba costando tanto, y era el calor. A mí me desesperaba, me ponía de mal humor, me corté el pelo, yo tenía un pelo largo, me lo corté por el calor. Yo un día fue tanta la desesperación que recuerdo que me senté en la orilla de mi cama y me puse a llorar de lo desesperada y molesta que estaba, porque si me tapaba me moría del calor y si me destapaba me comían los zancudos. Hasta que en ese momento me acordé de lo que Josué decía y dije, bueno, necesito paciencia. Santa Teresa de Jesús decía que la paciencia todo lo alcanza, y la paciencia es esa actitud positiva de fe y de esperanza ante una circunstancia, y en este caso necesitaba una actitud positiva, no tanto de fe ni de esperanza, pero sí positiva ante el calor. Y le dije, Señor, para mí este está siendo un reto, me está haciendo sufrir el calor, pero ya no quiero estar amargada, de mal humor, molesta, así que me reconcilio con el calor. Acepto esta realidad, no la puedo cambiar, pero sí puedo cambiar mi actitud. Acepto que aquí hay calor, me voy a tener que adaptar y lo dejo. Y miren, créanme que Dios, cuando nosotros damos el primer paso, Él nos ayuda con su gracia, y a tal punto ha llegado que a veces ando sudando en el carro y voy como que me acabo de bañar y mis hijos me voltean a ver y me dicen, mami, ¿no tenés calor? Bien, sí tengo calor, pero es que no decís nada y vas chorreando. Y a veces ellos mismos me empiezan a secar, pero no ha sido por mi propio esfuerzo, sino que cuando damos el primer paso, Dios ahí viene con su gracia y nos ayuda a ir desarrollando, porque a mí me hace falta esa virtud, todavía me falta. Hay muchas personas, amigos cercanos que me conocen. Y sí, definitivamente hay momentos en los que uno dice, no, esto es injusto o qué molesto esto, pero ahí vamos trabajando. Y quiero leerte otra frase cita bíblica, y nos dice así, y el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener los unos para con los otros los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Aquí la paciencia ya va con el prójimo, ¿sí? ¿A cuántos de nosotros nos cuesta tenerle paciencia o una buena actitud a alguien que está cerca? Estoy segura que si nos estuviéramos viendo en persona, todos se reirían o dirían, yo tengo una lista de con quién yo necesito dosis grandes de paciencia. Sí, pero aquí nos dice Romanos, y el Dios de la paciencia, o sea, Él es el que te va a dar paciencia, y del consuelo, porque necesitamos también consuelo, nos conceda tener los unos para con los otros los sentimientos de Cristo. Y te voy a contar algo. Jesús se desesperó en cierto momento y dice que el Evangelio, ya no lo voy a leer porque ya no tengo tiempo, pero el pasaje dice que estaba el papá de un muchacho epiléptico y que no lo podían liberar, y este señor le dijo a Jesús, Señor, yo le traje mi hijo a tus discípulos para que lo liberaran, pero no han podido. Si tú puedes hacer algo, ayúdame. Y ahí es donde Jesús le dijo, ¿cómo que si puedo? Le dijo, todo es posible para el que cree, y este hombre se tiró y le dijo, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. De él salió esa oración, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Y mira lo que le dice, San Lucas 9, del versículo 37 en adelante está este pasaje, y mira lo que Jesús les contesta
en el versículo 41. Oh gente sin fe y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Hasta Jesús llegó en un momento y dice, ¿hasta cuándo los voy a tener que soportar? Gente perversa y sin fe. Él también se tuvo que ejercitar en paciencia, con el prójimo también. Pero ¿de dónde viene la paciencia? Dice San Pablo, el Dios de la paciencia, nuestro Dios. De ahí vamos a obtener ese temple, esa gracia, pero aquí cierro con esto. Necesitas querer realmente en tu corazón cambiar de actitud. Ahí está la clave. Necesitas tú desear de corazón querer cambiar esa actitud impaciente, de ira, de rencor, de violencia, hiriente que hay en ti. Tiene que haber un deseo genuino de querer cambiar, de ser impaciente a una persona paciente y mira, Dios, el Dios de paciencia, de fortaleza, te va a ayudar, pero tienes que tomar la decisión de querer cambiar. Y estas frases me encantan acerca de la paciencia y las comparto contigo. La paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia la debilidad del fuerte. Una persona puede tener muchos talentos, gracias, puede ser una persona carismática, pero si le falta paciencia es su debilidad, es su punto débil. De un autor anónimo. Y la última, la gente cree que la paciencia es pasiva, pero no es así. La paciencia es activa, es fuerza y concentración. Qué hermosa descripción de la paciencia, y te la repito. La gente cree que la paciencia es pasiva, o sea, es estar, ay no, a mí nada me inmuta, ay no, me están cometiendo injusticia, ay no, si yo soy paciente. No, dice, la gente cree que la paciencia es pasiva y no es así. La paciencia es activa, es fuerza concentrada. Por eso es que la paciencia también dice que es una virtud y la capacidad de hacer cosas minuciosas hasta terminarlas, ser perseverante hasta el final y seguir haciéndolo aunque te cuesta, aunque es difícil. Qué difícil es organizar, pero la paciencia dice, ya me quiero ir, no quiero terminar esto, no quiero seguir en esta situación, mejor me largo, pero no. La paciencia te va a decir, bueno, esto está feo, esto está cansado, voy a respirar profundo, me tomo una pastilla, me tomo un café y voy a seguir hasta terminar. Así que la paciencia es fuerza concentrada, es firmeza, es haber alcanzado temple, es haber alcanzado carácter, un carácter semejante a Cristo. Y tú y yo lo podemos conseguir, porque dice el Padre a Caín, el pecado está ahí esperando dominarte, la ira, pero tú puedes vencerla con la ayuda de la gracia divina. Así que, ¿qué te parece si le pedimos al Señor que nos ayude y nos dé esa conciencia de que necesito cambiar esa actitud en mí de impaciencia? ¿Les parece? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú nos has llamado a buscar esa imagen y semejanza tuya. Es un mandamiento. Sean perfectos como mi Padre que está en el cielo es perfecto. Sean santos como mi Padre que está en el cielo es santo. Pero con nuestras propias fuerzas no podemos, Señor. Esa herencia caída que hemos heredado se ha vuelto, Señor, como una pesada carga y cadenas, pero tú viniste para romper esas cadenas y quitar esa pesada carga y darnos tu gracia, esa restitución de lo que hemos perdido. Y estoy aquí, Señor, para pedirte que me ayudes, porque quiero cambiar esa actitud impaciente, pedante, esa actitud prepotente de ira ante las situaciones difíciles, para cambiarla a una actitud de paciencia, una actitud positiva, una actitud de firmeza, una actitud de esperanza, de fortaleza, de concentración, para poder, Señor, ir asemejándome a ti, para agradarte, Señor. Yo necesito cambiar y hoy humildemente te lo estamos pidiendo. Necesitamos cambiar esa actitud de ira e impaciente para ser pacientes, Señor. Con razón
La Madre, Santa Teresa de Jesús, decía que la paciencia todo lo alcanza, y quizás yo no he alcanzado metas, objetivos o sueños porque he sido impaciente, me he desesperado, he soltado, he dejado tiradas las cosas o incompletas. Pero hoy, Señor, en este tiempo de gracia, te pedimos que nos des la gracia de alcanzar la paciencia. María Santísima y Padre San José, intercedan por nosotros. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz sea con ustedes. Les esperamos en el próximo programa para continuar con esta primera temporada de Tiempo de Gracia. Dios les bendice.